potenciales conflictos de interés. Y bueno, vamos a entrar en primer lugar hablando de la farmacocinética de fosfomicina. La fosfomicina trometamol es una formulación galénica que mejora la fosfomicina cálcica y, como podéis ver en esta diapositiva, la biodisponibilidad de la fosfomicina trometamol es del 40% frente a un 12% de la cálcica, ¿no? Que aún escucho alguna vez a alguien que está utilizando la cálcica y me extraña, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque la cálcica se hidroliza por una hidrólisis ácida en el estómago y porque la trometamol tiene una hidrólisis ácida que es muchísimo menor y produce unas concentraciones que son iguales a la cálcica multiplicados por 3 o 4 veces. Por lo tanto, es muchísimo más interesante. Desde el punto de vista de la farmacocinética general de fosfomicina disódica, que es la formulación que se utiliza para la vía intravenosa, quisiera destacar sobre todo esto, que la unión a proteínas plasmáticas es prácticamente nula y que la excreción y la filtración glomerular es prácticamente de un 93-95%. Por lo tanto, esto ya nos habla de un comportamiento, digamos, interesante para esta molécula también. Bueno, antes la doctora Díez ha sacado la fórmula, pero yo cuando veo la fórmula de esto es como cuando veo un cuadro de Joan Miró, que siempre digo que cómo no se me había ocurrido a mí pintar eso, porque si fuerais al Museo Miró de Barcelona veríais que hay algún cuadro que es como cuando pintas la casa, una pared que está pintada de un color y tal, ¿no? Lo que pasa que él, cuando lo pintó, fue el original y encima el color que le dio, seguro que yo no lo conseguía. Entonces, cuando veo la formulación, y esto me viene de la química de la carrera, dices, ostras tú, esto que tiene un grupo epoxi y es facilísimo y tiene un peso molecular tan bajo, ¿cómo no se me habría ocurrido hacer algo así? Pues no se me ocurrió y así estoy como estoy, ¿no? Bien, esto desde el punto de vista de fosfomicina trometamol, fijaos, esto es un estudio cinético en el cual lo que demuestra, luego lo volveremos a ver, es que en los diversos estudios prácticamente las cifras se repiten. Ahora no voy a alargarme con los números, la presentación está cedida y por lo tanto la podéis recuperar perfectamente. Entonces, cómo se van repitiendo en los diversos estudios realizados con esta molécula. Y después lo que es interesante es que, bueno, que es una molécula que tiene una cinética de desaparición de la orina que tarda bastantes horas. De hecho, hay un estudio, y me adelanto porque no lo nombro, pero hay un estudio español publicado en el Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica por un farmacólogo conocido español que nos inducía a que diéramos la molécula cada 72 horas, ¿no? Entonces, esto ahora veremos alguna cosa que nos indica que posiblemente no lo hagamos, ¿no? Bueno, esto es fijaos aquí, algo tan antiguo como decía también la doctora Díez, cómo se recupera y cómo ya hacen estudios como en fase 1, ¿no? Y aquí es un estudio de seguridad, tolerabilidad de la dosis por vía intravenosa de fosfomicina y la dosis oral de fosfomicina trometamol en voluntarios sanos. Bueno, aquí posiblemente nos llamaría la atención, pues bueno, ver cómo la dosis de 8 gramos, que es esta, realmente tiene una caída desde mucho más arriba porque se alcanzan niveles más altos y esto tiene toda la lógica del mundo. La de 1 gramo por vía intravenosa es mucho más bajita y como la vía oral arranca desde este eje porque es el comportamiento cinético de todo lo que se da por vía oral. Y desde el punto de vista cinético tampoco es que realmente no me gusta estar demasiado dentro de los números, a no ser que nos digan algo que nos tengamos que recordar, pero si lo queréis recordar ya digo que tenéis la presentación, pero observad que con 8 gramos lógicamente la Cmax es de 370 versus 44 con 1 gramo, pero es que esto es de perogrullo con un comportamiento cinético como tiene esta molécula. Y esto es el comportamiento que se vería en una curva que expresaría prácticamente lo mismo. Bueno, esto es un estudio que, fijaos, que dice que hay una variabilidad elevada, interindividual elevada, cuando sean de concentraciones urinarias de fosfomicina en mujeres sanas, en voluntarios, en mujeres sanas, ¿no? Esto es una publicación del año 2018 y vuelves a pensar que este antibiótico, que es de los años 60, pues realmente de cuando los Rolling Stones nacieron, prácticamente empezaron a oírse los Beatles y resulta que en el año 2018 refrendan esto. Posiblemente sea por lo que decía la doctora Díez, porque se encontraron las muestras de
Streptomyces fradeae en Alicante, pero también se lo encontraron en Madrid y en Ohio, es decir, que de alguna manera el de Ohio lo debió tirar en algún sitio y por esto se quedó en muy pocos países la molécula. Bien, este es el comportamiento cinético, aquí está el punto de corte que también nos explicaba la doctora Díez de 32 por el EUCAS, y observad que el tiempo que está por encima de esta diana de 32 miligramos litro es del 100% a las 24 horas, esto es importante, pero fijaos que a las 48 horas ya es casi de un 70%, y si esperamos 72 horas a administrar una segunda dosis, porque hoy en día, por ejemplo, en hombres se podría pensar en dar la segunda dosis y otras dosis, pero bueno, no debo hablar de indicaciones no aprobadas, etcétera, etcétera, por lo de la transparencia, pero observad cómo de esperar 3 días tienes el peligro de quedarte en un 30% del objetivo terapéutico. Por lo tanto, mejor darlo cada 48 horas, que si no nos quedamos demasiado lejos. Y observad que a los 7 días un 18% aún tenía prácticamente 2 miligramos mililitros, es decir, que de alguna manera es un antibiótico que permanece muchísimo en el organismo. Bueno, tiene una distribución que es absolutamente interesante, posiblemente también por su tamaño molecular, y digamos que llega, y por eso hay estudios en endocarditis, llega a válvulas cardíacas, llega a pulmón, a próstata, etcétera, es decir, tiene un volumen de distribución muy interesante y una distribución muy interesante, excepto en abscesos. Pero mi pregunta sería, ¿qué antibiótico es bueno en abscesos cuando la gran mayoría no hacen prácticamente nada? O sea que no es una excepción, es la excepción que, digamos, en la continuación que confirma la regla. Bueno, esto es un estudio porque este antibiótico se utiliza muchísimo en profilaxis de procedimientos prostáticos, y esto dice el momento en que se tiene que administrar. Y lo digo porque me consta que hay algún hospital que le dice al paciente, tómatelo la noche anterior y al día siguiente ya te haré yo la prueba esta de la biopsia prostática. Y a veces han transcurrido como 15 horas desde que el hombre se ha tomado la dosis de fosfomicina trometamol. Pues, ¿qué vieron? En un modelo que es compartimental, lo que vieron es que en la zona de transición a la próstata, tan solo el 1,4% de la población superaba la MIC90 a las 3,4 horas desde la administración. Es decir, que si te lo tomas a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana tú no tienes antibiótico, por lo tanto es interesante saberlo. Y fijaos que prácticamente un 30% superaba los 16 miligramos litros, es decir, otro valor de punto de corte, a las 4 y 4,4 horas desde su administración. Por lo tanto, lo que te llega a decir este estudio es que la dosis óptima, una vez observado, se debería tomar entre 1 y 4 horas antes del procedimiento quirúrgico. Por lo tanto, es un antibiótico que, cuidado, si es alguien que tiene que estar en ayunas, etcétera, porque si le tenemos que dar el antibiótico el día anterior, posiblemente no se estará recibiendo la cantidad suficiente. Bueno, esto es un estudio 2015 sobre el comportamiento en pacientes críticos. Cuando hice esta diapositiva la hice rapidísima porque amplia variabilidad farmacocinética, como siempre pasa en el paciente crítico, y luego dice, y en insuficiencia renal, cuidado porque se acumula este fármaco en pacientes que tienen un filtrado inferior a 50 mililitros minuto, y en cambio, si tiene un filtrado aumentado por encima de 130, cuidado porque nos vamos a quedar cortos de dosis. Entonces, esto es importante saberlo, pero esto es lo que le pasa a la gran mayoría de antibióticos hidrofílicos, ¿no? Bueno, esto yendo un poco también por lo que comentaba la doctora Díez, la fosfomicina aumenta la actividad de daptomicina frente a enterococo resistente a vancomicina. Esta es la demostración, como veis aquí, y no sé si se ve el láser o ya. Es que siempre me hacen trastadas los láseres. Bueno, pues veis aquí cómo baja, etcétera, es decir, que de alguna manera tiene un buen comportamiento cuando se está utilizando la combinación, y la explicación viene dada porque cuando hay resistencia a daptomicina se forma como una carga negativa alrededor de la membrana celular que impide que actúe en esa membrana daptomicina. Cuando llega fosfomicina lo que hace es eliminar de la membrana estas cargas negativas, por lo tanto llega daptomicina y se pone las botas porque se engancha en la membrana y produce la acción bactericida que esperamos que produzca, ¿no? Esto es un estudio, fijaos,
otro estudio en fase 1 para estudiar el comportamiento en participantes adultos sanos, y aquí lo que cogen es 18 individuos voluntarios que los someten a los mismos, los someten a 2 regímenes de dosificación después de hacer un periodo de lavado, de washout, al introducirlos en el ensayo. Entonces, en la primera fase lo que hacen es que los pacientes reciben 3 gramos cada 24 horas a días alternos, y después, durante 3 dosis, y después se les administran 7 dosis de antibiótico, y luego, después de este periodo de lavado, lo que se le hace es que se les da 3 gramos cada 24 durante 7 días y después 3 gramos cada 24 horas, 3 días alternos, igual que el anterior. ¿Y qué se vio? Pues que la cinética es absolutamente similar, hacer una posología a la otra. Lo que sí que se vio, y más interesante, es que había mayor proporción de diarrea en los pacientes que recibieron esos 7 días y después las dosis alternas, con lo cual parece más interesante empezar de una manera alternativa y después dar los 7 días, pero de alguna manera es la única diferencia. Fijaos que es estadísticamente significativa, pero también proviene de 18 pacientes aquí, ¿no? Y tampoco es tan elevada. Bueno, esto es una consideración desde el punto de vista farmacocinético a nivel de infección pulmonar, que lo que nos viene a decir es que, fijaos, el ratio de penetración administrado por vía parenteral de este antibiótico es de un 53% cuando se divide la concentración o cuando se extrapola la concentración plasmática y la concentración en el pulmón, y ver las diferencias que dependiendo penetra mejor cuando el pulmón no está infectado, que es un 63%, que cuando está infectado, que es un 53%. Pero esto también es un tema interesante por el comportamiento de este antibiótico. Y aquí esto es un modelo que está hecho en fibra hueca y de infección por Pseudomonas aeruginosa y por cepas también de Klebsiella pneumoniae, en lo cual lo que se hace es que se hace una simulación de exposición a líquido de revestimiento epitelial administrando amicacina inhalada y fosfomicina inhalada por separado, o la combinación amicacina más fosfomicina. Y se exponen cepas de Klebsiella pneumoniae, madre mía, de Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa de 64 con una CMI de 64, y cepas de Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas que tienen 2 y 16 miligramos litro. Observad que cuando la combinación amicacina-fosfomicina es brutal, tiene un comportamiento absolutamente de limpiar todas estas bacterias cuando se estudia la población bacteriana total, y cuando se estudia la población resistente se observan prácticamente los mismos resultados. Frente a Klebsiella pneumoniae, lo que sí se ve, curiosamente, que no solo la combinación, sino amicacina sola también tiene el mismo comportamiento en ambas curvas. Bueno, esto es otro estudio en un modelo de PKPD de infección por Pseudomonas aeruginosa, en el cual se introducen cepas multiresistentes y no multiresistentes, y entonces lo que se hace es mirar el porcentaje de posibilidades de alcanzar la diana terapéutica con todos estos regímenes de dosificación, que si ahora los dictara me comería el minuto y medio que me debe estar quedando. Entonces, para que os acordéis, la fosfomicina tiene una actividad tiempo dependiente y concentración dependiente, AUC-CMI dependiente, y entonces fijaos que el índice que determina el que actúe bien es el que el tiempo por encima de la CMI perdure durante un mínimo de un 70%. Pues en este modelo, las distintas pautas que van desde 1 gramo cada 12 hasta 4 gramos cada 6 y pasando también por 8 gramos cada 8 y administrados tanto de manera intermitente como en perfusión continua, fijaos que las distintas pautas alcanzaron el 90% del PTA cuando la CMI fue menor de 3, y para valores de CMI, de los que marca Leucas de 32, la dosis de 4 gramos cada 8 o superior alcanzó un 90% de PTA. Significa que esa dosis posiblemente ya nos está guiando un poco por donde hay que ir, ¿no? Y para CMI de 64
necesitábamos 4 gramos cada 6, es decir, darle 24 gramos al paciente. Ninguna dosis alcanzó el PTA de cepas multi-R o cepas con una CMI superior a 512. Me encantaría seguir rápido. Bueno, avísame y dime un minuto. Te sobra un minuto. Me sobra un minuto. Bueno, pues deciros que cuidado con lo que leéis en las recomendaciones de las guías que podéis consultar cuando tengáis un paciente en hemodiálisis, porque por desgracia hay alguna guía que dice que se le dé al paciente cuando está dializado 2 a 4 gramos cada 24 horas y hay alguna que dice que se le den 16 gramos cada 24 horas. Es decir, que podemos tener una bajada por culpa de la diálisis derivada de la recomendación que nos hacen las guías. Bueno, como me dejas que hable de este estudio y lo dejamos aquí, porque los obesos son muy interesantes y aparte tiene una semana este artículo, deciros que quizá observad que en obesos posiblemente hay que plantearse que la dosis se nos queda corta, porque aquí se mira por microdiálisis cuánta concentración alcanza el tejido subcutáneo y observar las diferencias que hay entre pacientes obesos, que es de 1052, y en pacientes no obesos de 1929. Os puedo decir que voy a dejarlo aquí. Bueno, aquí es un poco la explicación que os estaba diciendo, lo dejaremos aquí y os diría que me faltarían como 6 minutos para acabar, pero bueno, ya lo dejo aquí. Bueno, ya está. No te los puedo dar, lo siento. Luego para el turno de preguntas. Muy bien, Muchas gracias. Perfecto. Gracias a vosotros.